Ahí va. Bueno, hoy lo que vemos, lo que nos toca, es, son, sería tecnología, digamos, porque tendríamos que ver toda la parte de lo que son los dispositivos programables. Ya vamos a ver cuántos tipos hay, más allá de que ya los conocemos, pero de los dos tipos de dispositivos programables que conocemos, hay otros que son predecesores, digamos, los hermanos mayores, y bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ver algo de memoria. Ya después la próxima, que hagamos presencial, vamos a hacer algunas prácticas así vamos a armar prescalers, contadores, y que van a ser tipo de herramientas que las van a poder utilizar ustedes después en diseños, ¿no? Como un contador, como un prescaler, que sería un prescaler, estos divisores de frecuencia que venimos hablando, ¿sí? De pronto para hacer una base de tiempo de un segundo o para hacer una base de tiempo de 1 kHz para un multiplexado de display, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá un poquito lo que vamos a ver son las tecnologías, ¿sí? De los dispositivos programables, circuitos programables simples y los complejos, que son los CPLD y las FPGA, ¿sí? Estos, los simples, son los predecesores, digamos, de lo que son los CPLD ya y las FPGA. Bien. Em, ¿cómo se implementan los circuitos digitales? Ya lo hemos venido viendo. Tenemos lógica discreta, ¿sí? Después tenemos circuitos integrados a medida, que son los ASIC, que se llaman, ¿sí? Ya de aplicaciones específicas. O sea, arrancamos con lógica, con circuitos de lógica, como un 4011, 4071. Después pasamos a los ASIC, ¿m? Que son ya circuitos integrados a medida. Y después pasamos a los dispositivos o los circuitos programables, que son los PLD, que significa Programmable Logic Device, o sea, dispositivo lógico programable. De algo que de algún lado viene uno de los que conocemos que es CPLD, ¿sí? Que quiere decir Complex Programmable Logic Device. Dentro de lo que son los programables simples, esto por ahí, en algún momento hemos escuchado o hemos visto, o en algún momento seguro, lo que son las memorias PROM. No sé si alguno nunca vio o nunca escuchó lo que es una memoria PROM. ¿Todos saben qué es una PROM? Ustedes me interrumpen cuando haya alguna duda, no hay ningún Una problema. memoria de solo lectura. Exactamente. Una memoria PROM, acá tenemos es una sigla que quiere decir Programmable Read Only Memory. Memoria programable de solo lectura. Yo la grabo y lo único que puedo hacer es leerla una vez, grabarla una vez y leer su contenido. Después aparecieron o siguen los que son las PLA o PLA, que significa Programmable Logic Array, arreglo lógico programable. Después vinieron las PAL y las GAL. Yo las menciono porque como que venían juntas, digamos, en una época, ¿sí? La PAL quiere decir Programmable Array Logic, array lógico programable y array lógico genérico. Estas son dos tipos de memoria en las cuales, para que ustedes tengan una idea y puedan decir o entender para qué es todo esto, en estas memorias, por ejemplo, podíamos implementar un decodificador BCD a 7 segmentos. Estas eran programables. Así como hoy programamos una FPGA, un CPLD, las PAL, las GAL, bueno, de hecho que una PROM también, pero la PROM la hacías una sola vez. Eh,
Perdón, la ROM se hacía una sola vez. La PROM era programable, ¿sí? La podía programar X cantidad de veces. Las PAL y las GAL ya era una especie de lenguaje similar donde nosotros guardábamos o grabábamos ecuaciones. Muy similares, ¿qué ecuaciones? Ecuaciones lógicas, ¿sí? Por eso hago hincapié en las PAL y en las GAL. Eh, Estas sí que son como los hermanos mayores de los dispositivos. Acá tenemos que estos entran dentro de los simples y los complejos, que son los CPLD y las FPGA, que son con lo que trabajamos nosotros. El CPLD sería el del kit que armamos nosotros en el CUDAR, ¿sí? Que la sigla esta significa dispositivo lógico programable y complejo, esas son las CPLD, y las FPGA arreglo de compuertas de campo programable o arreglo de compuertas programable de campo, ¿sí? Donde acá ya hemos visto que la diferencia, una de las diferencias principales, no sé si se acuerdan, entre uno u otro, es que el CPLD, cuando nosotros le cargamos la descripción, cuando le cortamos la alimentación, retiene la descripción, como si fuese una PROM a la cual se le grabó y retiene la información. Tanto que la FPGA, eh, si, si yo le corto tensión a la FPGA, ya hemos visto cuando hemos utilizado la Basis 2, ¿se acuerdan? Pierde el programa. Le puede surgir la pregunta, pero bueno, profe, ¿qué hacemos si tenemos la necesidad de que se guarde el programa? Yo necesito que, no puedo cada vez que arranca mi sistema, venir y tener que cargar. Por supuesto que no. De hecho que yo voy a abrir acá el ladder. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve de ahí? Sí, profesor. Bueno, en este caso tenemos acá la opción en el ladder de que dice PROM. Acá está la FPGA. Yo hace un ratito tenía conectada, estoy haciendo unas pruebas acá con una Basis. Yo la desconecté. Bueno, eh, acá tenemos la FPGA, pero nosotros podemos cargar en esa memoria PROM. Fíjense que esta memoria PROM cae dentro de estos dispositivos programables simples, que son dispositivos de solo lectura programables. Entonces yo le puedo cargar la descripción en la memoria. Y después, cuando arranca nuestro sistema, la FPGA lee de ahí y, y carga, en vez de que tengamos que estar haciendo nosotros la carga esa desde la PC, levanta con lo que se llama normalmente un bootloader. ¿M? Por ahí lo pueden haber escuchado con los microcontroladores o algún dispositivo de ese tipo. En la memoria esta memoria sería como un bootloader donde al arrancar la placa levantaría desde esa memoria PROM, levantaría la descripción que está guardada en esa memoria. Y después, bueno, se empezaría a ejecutar un contador, una WARD, lo que sea que nosotros tengamos. Bueno, este es un poquito más o menos el panorama de los dispositivos estos que, con los cuales terminamos en lo que son los complejos, que son los que básicamente vamos a utilizar o estamos utilizando. Dentro de lo que son las tecnologías, ¿no? Tenemos que esto ya también, fíjense que acá ya van a ver cuando nos metamos en la estructura de una FPGA o un CPLD, como dentro de estos elementos lo que vamos a encontrar son dispositivos que ya los hemos visto. Obviamente, por un lado los transistores y después bloques como multiplexores, como decodificadores que van a estar dentro de nuestro FPGA o CPLD. Las tecnologías con las que están construidos son los transistores MOS de puerta flotante que se llama, que son transistores que cuando se le aplica sobre tensión pueden mantener su tensión de compuerta. Son conexiones programables.
Después tenemos memorias RAM estáticas, las SRAM, por ahí esto también lo han escuchado. Eh, o- qui- ¿quién no, quién no ha escuchado la memoria RAM de una PC, ¿no es cierto? Bueno, la memoria RAM también viene en distintos tipos. Acá para lo que son las FPGA, vamos a tener memorias RAM estáticas, SRAM. Y permite esas memorias, con esas memorias permiten utilizar o podemos implementar, armar funciones lógicas, que para eso, ya vamos a ver, acá aparece un término donde acá estas cositas tenemos que empezar a familiarizarnos porque si nos preguntan qué es una LUT, tenemos que saber, si bien todavía no llegamos, pero vayan familiarizándose con esto, que una LUT es algo que se llaman lookup tables. Son unas tablas en particular, que ya vamos a ver cómo se definen, cómo se arman, que pueden ser de 4 o 5 entradas o más. Estamos hablando de cómo están o qué tecnología tienen nuestros dispositivos programables adentro. Los antifusibles. Al fundirse un antifusible se produce un cortocircuito. Los cortocircuitos tienen menor resistencia que los diodos, proporcionando mayores prestaciones. O sea, ya vamos a ver que nosotros para armar una ecuación, el dispositivo tiene unos fusibles que se van fundiendo de acuerdo a la ecuación que yo armo. Ya lo vamos a ver en una especie de matriz, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta. Bueno, entonces, como para entender un diagrama en bloques de lo que es un dispositivo PLD, o sea, un dispositivo lógico programable, chicos, cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier duda, me van frenando y, y, y me avisan, ¿sí? Entonces, los circuitos simples, estos que venimos hablando, los simples, los PLD, dispositivos lógicos programables, fíjense que tenemos acá una serie de bloquecitos. En las entradas, obviamente, venimos desde el exterior con inversores. Después vamos a tener una matriz AND, una matriz OR. Podemos tener opcionalmente un bloque de biestables. Recordemos que todo esto se arma partiendo de compuertas, ¿no? Pero, y si nos vamos más hacia adentro, esas compuertas son básicamente transistores, PMOS y NMOS, como venimos viendo desde el principio. O sea que, pero ¿cómo? ¿Cómo, profe? ¿Armamos adentro de un dispositivo? Sí, adentro de un dispositivo ya lo hemos visto. Si nosotros describimos un flip-flop, ya sabemos. Con, con un if o con la forma que sea, describimos un flip-flop, se sintetiza un determinado hardware. En estos dispositivos simples, programables, ya va a venir armada la estructura de un biestable, que es un flip-flop. Biestable porque tienen dos estados, ¿sí? Basculan entre 0 y 1, ya lo hemos visto esto también. Y ya sabemos que eso lo armamos o se arma realimentando transistores. Y después el bloque de salida, que van a ser inversores y las salidas propiamente dichas. O sea, todo este es un diagramita de bloques de lo que sería un dispositivo programable. ¿Cómo? Pero no entiendo, profe, ¿cómo? Matriz AND y matriz OR. Ya, eso lo vamos a ver ahora, justamente cómo se hace el conexionado y cómo se arman las ecuaciones a través de estas matrices. De esta forma. Fíjense, aparecen las matrices estas que se llaman programables, ¿sí? En la cual, observen acá, estos dibujitos así, acá, esto que se ve, que tiene la formita que parece como un bigotito, esos son fusibles. Esa es la forma muchas veces de representar un fusible, así parece como una senoidal, pero es un bigotito que es el fusible. Entonces, fíjense, vamos a sacar esto. Eh, Em, fíjense cómo tenemos acá una matriz AND, esta matriz AND.
con una matriz OR fija. Observen acá, ¿no? Acá están todos los fusibles, fíjense. Yo tengo A, la línea A negado, B y B negado. Y después tengo estas tres compuertas AND. Y fíjense que en este momento, antes de programar este dispositivo PLD, están todos los fusibles. Están todos los fusibles. Bueno, ahora fíjense. Yo les iba a decir, a ver quién se anima a alargarme un término de la ecuación acá. Pero ya está acá arriba, ¿no? Fíjense, X acá sería A. Miren, acá viene A. El fusible este no está quemado, digamos. Entonces está conectado. Entonces, en este punto, vamos a acá. En este punto, acá tengo A. ¿Por qué? Y porque yo vengo por acá y tengo este fusible que me conecta con la entrada de esta AND. ¿Y tengo alguna otra conexión en esta entrada? No, fíjense, porque el resto de los fusibles se quemaron, podemos decir. Solamente dejé el fusible A. Entonces acá me queda A por, fíjense, está B acá. Entonces acá me queda A por B. Este otro término, ¿cuál sería? A por B negado. Y este término sería A negado por B negado. Y X sería la suma de estos tres términos que tenemos acá. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál sería el concepto? ¿Cuál es? Cuando hablamos matriz fija, matriz programable y todo esto. La matriz fija es la OR, acá. La que, la que se le funden los fusibles es la AND. Dice matriz AND con matriz OR fija. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí, Bueno. sí, profe. Ups. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense, acá ya. Este es un ejemplo, el que tenemos, el anterior es un ejemplito como para entender cómo se arma una ecuación, pero evidentemente que nosotros, eh, cuando nosotros estemos en un dispositivo, hay mucha más cantidad de compuertas y de líneas de conexión. Fíjense, matriz AND y matriz OR. Fíjense, acá ahora cómo se arma ya de distinta manera, ya. Miren, miren las opciones que tenemos acá. Matriz AND, matriz OR. Esto es un poquito lo que vimos recién. A ver si me quiero volver, no me deja. Bueno, fíjense cómo ahora tenemos los fusibles tanto en la matriz AND como en la matriz OR. Y de acá nos salen los distintos dispositivos simples que estábamos hablando hace un rato. Fíjense, una PROM, una memoria de solo lectura programable, tiene la matriz AND fija y la OR programable. ¿Qué quiere decir programable? Y bueno, que voy fundiendo los fusibles así como hice hace un rato en el ejemplo anterior. Solamente que ahora voy fundiendo los fusibles acá. Una PLA o PLA, tengo la matriz AND programable, la AND programable, o sea, voy fundiendo los fusibles, y la OR programable. De los dos lados fundo los fusibles. La PAL, tengo la AND programable y fija la OR. Y la GAL también. La diferencia es que son distintas por ahí tecnologías constructivas, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, esto es lo que logramos con estos cuatro tipos de dispositivos simples que habíamos dicho. A ver.
Mm, Bueno, volvemos un poquito a ver en puntual, digamos, tipos de PLD, los- el PROM, el PAL, el PLA, el GAL. Fíjense, todo, si a nosotros, bueno, ya en otras ocasiones que hubiese entrado en el parcial, por ejemplo, hubiese entrado eh, a hacer la ecuación de la ecuación de salida de una de estos, por ejemplo. Entonces, fíjense, yo tengo que ver cuáles son los fusibles o puntos que están conectados. Este sería A2 negado, por A1 negado, por A0 negado. Si bien es una sola línea acá, no sé si se ve el puntero del mouse, si bien es una sola línea acá, se sobreentiende que son las tres entradas de estos dispositivos. Se hace para poder entender, si no se imaginan lo que sería el gráfico este. Bueno, y así, como vimos en el caso anterior, en la tablita, matriz AND fija, decodificador de direcciones, matriz OR programable, los datos. O sea, acá tengo lo que serían las direcciones en la AND, ¿eh? Este A0, A1, A2 significa address, ¿no? Bueno, la A de direccionamiento. Y de acá sacaríamos los datos. Una PAL tiene la matriz AND programable y la matriz OR fija. Esto es un poquito, quizás medio tedioso, pero no vamos a usar, después no vamos a salir a programar una PAL, ni una GAL, ni una PROM, pero bueno, es para que nosotros sepamos de dónde vienen los dispositivos que estamos utilizando, los CPLD y los FPGA. La base es esta. Pues tenemos los bloques de salida. ¿Se acuerdan que vimos un diagrama, vimos un diagramita en bloques de entradas, eh, matriz AND, matriz OR? Bueno, acá vamos viendo. Esto en algún momento ustedes pueden agarrar, no una PAL ni una GAL, que es muy difícil que hoy por hoy se use, si bien hay dispositivos que las utilizan, pero es tecnología vieja esta ya, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda encontrar en algún equipo. Es sí, mucho más probable. Yo he encontrado en equipos en la industria eh, FPGA y CPLD, pero a rolete. O sea, en máquinas de medición, variadores de velocidad, se van a encontrar, ustedes van a como típicos electrónicos que somos, cuando vemos un aparato lo desarmamos y vemos, y van a empezar a encontrar dispositivos de Xilinx de Altera, pero por todos lados. El que le toque por ahí trabajar o en la industria o donde sea. Entonces, fíjense cómo tenemos distintos tipos de bloques de salida. Acá tenemos con puras compuertas, salida de polaridad programable, bueno, distintos tipos de conexionado y salida registrada. Fíjense, ¿qué decíamos que eran las salidas registradas? Fíjense cómo acá no hay nada nuevo, los conceptos son siempre los mismos. Y uno puede decir, bueno, pero yo lo tengo el concepto describiendo un Verilog. Sí, pero el Verilog, lo que vos haces, estás describiendo hardware. Entonces, cuando yo decía una salida registrada en Verilog, que decía output reg, fíjense, es decir que tengo un flip-flop, que tengo registro, que tengo un registro ahí, que almacena información. Y acá adentro ya sabemos cómo lo hace, realimentando transistores. ¿Sí? Acá vemos una estructura de una GAL. Fíjense que acá, bueno, este es un array de 64 por 32. 64 bits de direcciones y 32 de datos. Bueno, son una cantidad de bloques, pero básicamente a nivel constructivo es como lo que venimos viendo. Que tenemos acá arquitectura como la de la PAL, pero con funciones de salida programables. Fíjense que es el caso anterior que vimos.
tenemos la configuración con registro, con flip-flop, o la configuración combinacional. Y esto que vemos acá, salida macrocelda de salida lógica, este término macrocelda lo vamos a ver en lo que son los CPLD, porque los CPLD están formados por macroceldas. Entonces, por eso es que tenemos que ir como arrastrando desde los dispositivos simples, ir viendo todos estos conceptos para poder después saber que dentro de una FPGA y un CPLD vamos a tener muchas de las cosas que tienen las PAL, las GAL, las PLA y las PROM. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, dentro de lo que serían los circuitos programables complejos, ya los simples, PAL, GAL, PLA, PROM, ya lo vimos. Ya ahora empezamos a charlar de los complejos, los programables complejos, que serían los CPLD y las FPGA. Ya sabemos que son los CPLD, dispositivos lógicos programables complejos, y los otros son arreglos de compuerta programable de campo. Diferencias con los PLD simples, o sea, la diferencia, la arquitectura y la cantidad de recursos lógicos, o sea, cómo están hechos internamente y la cantidad de recursos lógicos. No es lo mismo la cantidad, como mencioné, de macrocelda que va a tener un CPLD a la cantidad de macrocelda que va a tener una PAL o una GAL. Ya hay los niveles de integración por algo se llaman complejos. Son muchísimo más grandes los niveles de integración de los circuitos programables complejos. Bueno, acá, dentro de lo que son los CPLD y FPGA, los fabricantes, los más comunes, digamos, nosotros vamos a encontrar, fíjense que te ha puesto el primero, que son los que tenemos en el laboratorio, que es Xilinx. Después vienen los de Altera, pero no quiere decir que esto sea un orden, ¿eh? Ojo, está puesto, justo coincidió que Xilinx está primero, pero Xilinx, Altera, Actel, Atmel, Lattice. Yo he estado hoy, justamente, miren, he estado mandando correos a Xilinx, a Altera y a Lattice a ver si se pueden conseguir placas. Vamos a usar un término, estuve mangueando, tirando correos, y yo en algún momento les debo haber contado que yo pedí como docente una placa y me llegó una Basis 3. ¿Se acuerdan que nosotros hemos usado la Basis 2? Bueno, me mandaron totalmente gratis hace unos años atrás una Basis 3. Yo estoy tratando de ver, a ver si existe la posibilidad de que nos manden una o dos placas de un lado, del otro, para tratar de actualizar las que ya tenemos, porque vamos a quedarnos sin placas. No sé si en el corto plazo, pero porque las placas que tenemos en el laboratorio, los kits CPLD ya no se consiguen repuestos. No se consiguen llaves, cada vez más difícil conseguir los CPLD, los chicos por ahí, los alumnos, conectan mal y queman un puerto. Así que bueno, se va complicando. Y la otra es que la placa que tenemos en el laboratorio CPLD se programa por puerto paralelo. Entonces ya cada vez se va complicando. El software, por ejemplo, de Xilinx, que se utiliza ahora para las placas nuevas, se llama Vivado, es un software mucho más pesado. Bueno, hay todo un montón de cosas que esto va evolucionando constantemente. También podemos usar de Altera. ¿M? En el CUDAR tenemos placas de Xilinx, placas una o dos placas de Altera, yo las he usado. Es otro entorno que se llama Quartus, el, el, el ICE que sería de Xilinx, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Pero de otro fabricante. Tiene sus diferencias, pero a la hora de describir hardware, es muy parecido todo. Hasta acá, ¿venimos bien? Sí, Bueno, esto yo sé que es un poco tedioso porque tenemos eh, son diagramas por ahí que vos decís, cuadraditos, cajitas, cablecitos, pero bueno,
Después ustedes esto le hacen una revisada, lo importante es que tengan el concepto para cuando les toque, si les toca algún tema de estos y para ya saber, más allá de todo, saber cómo es la estructura interna de un dispositivo complejo de estos programables. Acá fíjense que tenemos la arquitectura de un CPLD, que es una de Altera, Max 7000, ¿eh? Y fíjense, yo mencioné hace un ratito macroceldas, fíjense, esta es la salida de una macrocelda. Fíjense que acá tenemos la salida que es registrada o combinacional y para acá, hacia la izquierda, tenemos toda esa matriz, observen, OR AND, en este caso. Entonces, todo eso es lo que nos forma una macrocelda. Entonces, fíjense acá cómo, imagínense la caja negra eh, la caja negra, bueno, y acá están los pines, digamos, las patitas, ¿eh? Input del clock. Entonces tenemos señales globales, fíjense, lo que serían señales globales como un clock, ¿eh? Bloques de matrices lógicas, que son estos bloques que están acá, que tienen macrocelda de 1 a 16, fíjense. Acá después tenemos bloque de control de entrada-salida. Acá, estos son todos pines de entrada. Fíjense cómo hay puntitos y son. Entonces, y esto fíjense cómo se replican acá. Son todos lo mismo. Y acá puntitos para abajo. O sea, toda esta cantidad de macroceldas con sus bloques de entrada-salida y con las señales globales que vienen del, del clock o de alguna otra señal global, fíjense cómo acá empiezan a aparecer multiplexores. Todo esto que hemos venido viendo lo vamos a encontrar dentro de un dispositivo de estos programables. Y acá tenemos como si fuese un bus, un- una matriz, más que un bus, donde se van a ir interconectando todas las macroceldas, las n cantidad de macroceldas. De hecho, que cuando nosotros compilamos, dependiendo de la versión, a ver, me voy a venir acá. Yo estaba haciendo algo si ustedes se fijan, cada vez que compilen, y más en la versión vieja del ICE, acá te dice cuántas, fíjense, número de flip-flops. Usados, tanto, 29. Disponible, este para el caso de la Spartan 3 esta que tiene la Basis 2. Esto lo hemos estado usando, ¿no? Acá no hay nada nuevo. Esto, ustedes ya han cargado descripciones en esa placa y sin saberlo, adentro contiene todo esto que venimos hablando. Flip-flop, las LUT, fíjense, que yo les mencioné hace un rato, número de LUT de 4 entradas. Yo les dije que podía haber 4, podía haber 5 y puede haber más. Este modelo tiene LUT, que ya vamos a ver lo que es una LUT, y acá nos dice, bueno, básicamente, cuánto ocupa de los recursos nuestra descripción. ¿Qué otra cosa? Número de slides, bueno, ocupado. Número de slides conteniendo lógica relacionada, bueno, total, número total de LUTs de 4 entradas. Bueno, acá, y bueno, tenemos más cosas. Esto es como un reporte que nos da siempre que hagamos la compilación de todo lo que, la cantidad de recursos que usó nuestra descripción. ¿Qué más tenemos acá? Eh, un bloque de estos que se llama un lab, que son, acá, un lab, que son las 16 macroceldas estas. Después tenemos lo que yo les decía, la matriz de interconexión, es esto que viene acá, es una matriz que va a ir interconectando todas las macroceldas. O sea, ustedes imagínense o quizás hasta es difícil para nosotros de imaginarnos adentro cómo se gesta todo, ¿no? No es muy fácil, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de por lo menos imaginarnos todos estos bloques, ¿sí? Que no terminan siendo al final, si yo hago un zoom, transistores. Transistores que van a ir formando multiplexores, salidas registradas, todo lo que venimos hablando.
Acá tenemos una macrocelda, por ejemplo, fíjense, acá venimos de las interconexiones globales, interconexiones locales. Observen acá de vuelta, ¿no? Esto no es ningún gráfico traído de la nada, es cómo está formada internamente una MAX 7000 de Altera, un CPLD. Fíjense, acá aparece la matriz AND, la matriz OR que veníamos hablando hace un ratito de los dispositivos programables simples, ¿sí? Como las PAL, las GAL, que arrancamos de ahí con esas matrices armando pequeñas funcioncitas. Ahora ya, y fíjense que tenemos la llamada macrocelda que contiene todo esto. La salida, fíjense, ya el biestable, salida con selección, el clear, selección de clear, todo esto que son cosas que ya hemos visto. Selección de habilitación de reloj, selección del biestable, si lo vamos a utilizar o no. Bueno, todo esto que muchas veces, esto para aclarar, nosotros hacemos la descripción y después se carga y se sintetiza un hardware. Y nosotros no vamos a estar viendo qué hay ahí adentro o cómo. Sí, vamos a ver acá, por ejemplo, miren esto. Yo me adelanto un poquito porque, miren, yo tengo una descripción hecha que es creo que un prescaler acá. Se los quería, es un contador prescaler. Bueno, fíjense, yo estoy haciendo zoom. A ver, me voy a venir más para acá. Y observen esto. Esta es la FPGA. Yo la empiezo a hacer zoom. Le empiezo a hacer zoom y fíjense los cientos de bloques que empiezan a aparecer. Estos bloquecitos que están acá. Y le hago zoom, y hago zoom, y hago zoom. ¿Y qué aparece? Terminan apareciendo bloques que si ustedes se fijan son flip-flop, multiplexores con puertas. Y estas LUTs, ya vamos a ver, porque esto es una FPGA. Entonces, fíjense, ahora hago zoom in. Acá tengo los puertos de entrada-salida, todo esto que está acá. Vamos a hacer, si ustedes se fijan. ¿Me van siguiendo, chicos? Acá tenemos los puertos, Sí, profe. ¿eh? Y después ya vamos a ver que hay otras cosas más. Dijimos que había bloques RAM. eh, a ver acá. Hay bloques de memoria, bloques RAM. Estos son, fíjense acá abajo todos los puertos de lo que son entradas, salidas. Y todo esto que parece una ciudad, terminamos viendo que son los bloques estos macroceldas, no en este caso, que ya vamos a ver cómo se llama en el FPGA. ¿Eh? Entonces, si nos volvemos acá, este es el caso de un CPLD. Esto, imagínense, es más o menos similar a cientos de estos bloques dentro del CPLD. ¿M? Y, vuelvo a repetir, arrancando desde los dispositivos eh, simples, ya con la complejidad de el agregado de salidas registradas, selecciones, demás. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Matriz de interconexión global. Esa, no sé si se acuerdan, me vuelvo. Esta matriz, esta que está en rojo acá, esto, es la matriz de interconexión entre todos los bloques. Bueno, existe esa matriz, señales de la matriz de interconexión y fíjense, interruptores programables. ¿Por qué programable? Obviamente, cuando nosotros hagamos una descripción y carguemos en nuestro dispositivo, y bueno, estos transistores van a quedar, fíjense que también va a pasar como que estos transistores van a quedar o en uno o en cero, haciendo como de esos fusibles que veíamos antes. Y fíjense que están estos puntitos negros porque
hay N cantidad de bloques de estos. ¿Eh? Entonces acá vemos que son entradas, pines de entrada-salida, salidas de lo que sería la matriz esa, creo que me pase, de la matriz esta de interconexión, la global. Bueno, resumen de las características. La estructura de PAL con registros y lógica de interconexión. O sea, para resumir, un CPLD tiene una estructura básica similar a una PAL, pero que tiene registros y lógica de interconexión. O sea, por algo el término C, complex, es un dispositivo complejo. Bien, capacidad, compuerta. Y esto, eh, tenemos dispositivos con muchísima más capacidad. Mencionamos acá, capacidad media hasta 25.000 puertas, velocidad media alta, consumo alto, tecnología EPROM. ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe qué es EPROM? Que se puede borrar. Exactamente. Erasable, Programmable, Read Only Memory. O sea, es una PROM, una memoria de memoria de solo lectura programable que se puede reprogramar. O sea, No son las que se borraban con Sol Profeta, ¿no? eh, las que se borraban con sol, con la luz del sol, sí, podían ser las EPROM, podían ser esas EPROM, pero ya eran, en ese caso eran memorias EPROM. Solamente podías guardar, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Podías guardar información, pero no podías hacer cálculos ahí adentro, como podés hacer con una FPGA que hace un contador, ¿sí? Pero podemos decir que los antecesores sí, pueden ser las memorias esas que venían con una ventanita tipo de vidrio, un circulito arriba, como de vidrio, Sí, donde sí. eh, por ahí, en realidad se borraban con luz ultravioleta. ¿M? Con luz ultravioleta se borraban esas memorias. Pero, Claro, a lo criollo, digo el Sol. ¿cómo? A lo criollo, perdón, dije el Sol, pero sí, ultravioleta No, es no, lo que... no, pero pará, que es muy interesante lo que vos acabas de decir. El sol también emite luz ultravioleta y resulta que el sol también, si vos le dejabas un tiempo al sol a la memoria, se perdía información. Entonces, muchas veces, para no decirte casi siempre, a mí me ha tocado ver placas a nivel industrial que a la ventanita se la tapaba para que no le dé ni la luz ultravioleta de los tubos fluorescentes, ni la luz ultravioleta del sol, nada. Muy importante lo que vos dijiste. La luz ultravioleta, hasta la del sol, te podía borrar o alterar la información de una memoria. Ahora, Un problemón. ¿cómo? Un problemón. ¿Qué te parece? ¿Cómo se borraban? Normalmente se ponían en una cajita, se ponían ahí 15, 20, dependiendo del tipo de la marca, lo que sea, y se dejaba media hora y se borraba la memoria. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con autómatas con PLC viejos que se borraban de esa manera. Había que sacar las memorias de los zócalos y ponerlas en luz ultravioleta, después poner en un programador. Era complejo. Hoy existen ¿cuáles son las que se programan? A ver, Con impulso Las eléctrico. las, Ramiro, o no sé quién más dijo por ahí. Las E Juan. cuadrado PROM o EEPROM, que quiere decir Electrically Erasable Programmable Read Only Memories. O sea, memoria solo lectura, eh, programable y borrable eléctricamente. Entonces yo hoy por hoy, ¿cómo programamos un PIC? EEPROM. Con impulsos eléctricos lo borro
y después le cargo el programa. Bien, ¿qué otra característica tiene un CPLD? Bueno, precio bajo, si se quiere, es real. El CPLD que tiene el kit, que de hecho, cuando se desarrolla en el CUDAR, el kit siempre estaba en la página y los alumnos podían bajar el PCB y armarse el kit. Y era comparado con lo que sale una placa, si obviamente tenemos las limitaciones de este CPLD, pero era de un precio bastante accesible comprar el XC 9572XL, que está en el kit CPLD, bastante accesible era. Hoy, no, más que a nivel educativo, yo no me compraría ese kit. Yo haría el gasto de unos 150, $200 para comprar una placa con todo. Pero bueno, a nivel educativo todavía en la facultad no sirve. Bueno, la matriz de interconexión, esa que conecta todas las macroceldas, eh, limita el tamaño del dispositivo. Y después están los ISP Insistent Programming, ¿qué quiere decir? Con JTAG. El JTAG es un puerto, después si ustedes traten de entrar, vean que es un JTAG. Insistent Programming, que es lo que hacemos nosotros. O sea, no sacamos el chip, como yo les mencionaba después, les mencionaba que se hacía antes. Yo sacaba la memoria EPROM de, de donde estaba conectada, del zócalo, en el circuito, en el equipo, la sacaba, la tenía que llevar, borrar en un dispositivo, después ponerla en un programador, grabarla. No, ahora son circuitos que se programan en el mismo sistema. O sea, no lo tengo que sacar, no tengo que sacar la FPGA de la placa, no, para nada. Estoy conectado al puerto USB y le cargo las veces que yo quiera la descripción. ¿Qué más tenemos? Con respecto a las FPGA, matrices de puertas programables en campo. Bueno, lo que veníamos diciendo, superan las limitaciones en tamaño de, de los CPLD. O sea, ya tienen arquitecturas más avanzadas. ¿Eh? Las CPLD vienen arrastrando un poquito muy similares a lo que eran los dispositivos simples con las macroceldas y todo eso. Tenemos mayor variedad de recursos lógicos, fíjense, dentro de una FPGA. O sea, no es solamente que yo eh, me guarda el programa o no me guarda el programa, cuando le corto tensión se queda sin y tiene más capacidad. Las FPGA, si bien no guardan, dije el programa y está mal, porque no es un programa, es una descripción. Tenemos lógica combinacional, lógica secuencial, memoria RAM, podemos modelar memoria RAM, conformadores de reloj, señales globales, multiplicador. Y los fabricantes, Xilinx, Altera, son más o menos los mismos que vimos antes. Cypress, Lattice, etc. Acá vemos una celda lógica básica de una FPGA. Fíjense que acá empieza a aparecer función combinacional, que es esta famosa lookup table. Trabaja como una SRAM volátil. Esta lookup table, vamos metiéndonos, es una tabla que es una función combinacional. Ya sabemos lo que es un bloque combinacional nosotros. Fíjense que tenemos la salida como si fuese un decodificador, si lo queremos ver de alguna manera. Tenemos la lookup table, las entradas, la salida, nuestro flip-flop. Tenemos función combinacional más vía estable. Después tenemos otras variaciones, dos funciones combinacionales más un vía estable, dos más dos vía estable. Función adicional, lógica de acarreo. Función combinacional de 6 u 8 entradas. Varias señales de reloj y reset. Y distintas configuraciones de vía estable. Como habíamos o como venimos viendo, flanco de subida, de bajada, nivel. ¿eh? Interconexiones. Lo mismo. Fíjense, tenemos la celda lógica y hay todo ahí. Iba a decir unos buses, pero
lo más apropiado son esas matrices ahí de interconexión. Son bloques acá, yo sé que cuesta un poquito, pero no se preocupen, ya vamos a ir a otra. Creo que ya se termina esto y vamos a ver ya más en detenimiento la FPGA. ¿M? Interconexiones programables y globales. ¿Qué más tenemos por acá? Arquitectura general. ¿Se acuerdan que teníamos de un dispositivo simple? Teníamos 5 bloques barra 4. Y fíjense acá todo lo que tenemos lo que sería la arquitectura de una FPGA, en este caso de Xilinx. Elementos básicos, miren. Bloques lógicos, podemos ver acá. Fíjense cómo es más o menos la estructura, siempre como estar viendo de arriba la FPGA. Los bloques de entrada-salida, acá. Después tenemos bloques lógicos, bloques RAM, bloques lógicos, RAM, multiplicadores, RAM. O sea, ya dependerá del modelo cuántos bloques de esto hay. Es algo esto genérico, ¿no? Se entiende. Elementos básicos, que son los bloques de entrada-salida, las matrices de interconexión programable, y los avanzados, que son bloques RAM o memorias RAM, gestores de clock y multiplicadores. Fíjense que ya las FPGA tienen estos elementos como bloque adentro. Bueno, hasta acá, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, O sea, hemos hecho como una intro y ya empezamos a ver cómo es la estructura de los dispositivos programables, partiendo desde los básicos, desde los elementales o desde los más viejos, si se quiere, hasta llegar a lo que son los dispositivos nuestros que estamos utilizando, que son los CPLD, FPGA. Cómo es la construcción, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a ir a el que es en particular de las FPGA. Y acá nos vamos a ir tomando nuestro tiempo porque, a ver, acá hay texto que yo he escrito, que lo he puesto, porque es importante, ¿sí? Por ahí lo voy a tener que leer tal cual para que lo desglosemos y lo entendamos. Después ustedes pueden ver la filmina, repasar, pero hay algunas cosas que yo las puse porque son necesarias. Tenemos que tener el concepto. Ahora ya estamos en sí en lo que son las FPGA. Ya vimos que es arreglo de compuertas de campo programable. Bueno, bla, bla, bla. Esto básicamente es una FPGA. Fíjense, así, bien desde arriba, pero ahora nosotros nos vamos a empezar a meter ahí adentro, que ya hicimos una introducción y vamos a ver que la FPGA tiene. Miren este diagrama así muy genérico, pero esto nos dice todo. Ahora falta. Esta filmina dice todo y nada, si se quiere. A grosso modo me dice los bloques que tiene adentro de la FPGA. Bueno, después ahora hay que analizarlos, pero fíjense, los bloques de entrada, salida, esto, ya vamos a ver qué es cada uno, ¿no? Pero siempre estamos viendo la FPGA de arriba, la matriz de conexión. Ahí vamos a ir viendo qué es esto que son los CLB. ¿Por qué te he puesto así? Ustedes agarran un libro y van a encontrar o un libro o una hoja de datos. Usted agarra una hoja de datos de un dispositivo, una FPGA, una Spartan 3, y te van a salir estos términos. Tanto CLB, cuando compiles, después te va a salir en el, en el reporte que te dé cualquier, ya sea el ICE de Xilinx o el Quartus de Altera. ¿Eh? Y tenemos que saber qué es esto. A ver, CLB son bloques lógicos configurables. Estos bloques negros que están acá, arrancamos con, ¿qué son? Tenemos bloques lógicos configurables. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí adentro va a estar nuestra lógica. Int, esto. Interconexiones, fíjense, entre los CLB. Ahí tengo.
Yo no voy a decir un bus, queremos verlo como un bus. Bueno, acá tenemos a través de las interconexiones entre CLB, entre bloques configurables. ¿Se entiende por qué configurable? Porque a esto nosotros cada vez que hagamos una descripción se va a configurar de una manera distinta. ¿Qué más tenemos acá? SM, matrices de conmutación. Estas que están acá no sé si se alcanza a ver, matrices de conmutación. Estos son los CLB. Después tenemos las interconexiones entre, fíjense, ¿no? Si nosotros pensamos que acá hay lógica, mucha lógica en cada bloque, y que yo interconecto esta con este otro bloque, y que este con este otro bloque, y que la información viene por acá y puede venir por acá y puede venir por acá y puede ir. Empezamos, pero a la vez va a andar por acá también la información, y va a salir por acá y va a andar por acá y por todos los dispositivos que hay acá adentro. Acá adentro dijimos que hay lógica. Si hay lógica, hay compuertas. Si hay compuertas, hay transistores. Y hablábamos muchas veces del qué, del camino crítico. O sea, ¿se acuerdan lo que era el camino crítico? Cuando teníamos compuertas, una compuerta le sigue otra compuerta conectada, le sigue otra compuerta conectada. Claro, en tecnología lo hemos visto como el retardo que había. Pero cuando ya tenemos un dispositivo de este tamaño, de esta magnitud, aparece ese camino crítico que puede ser verdaderamente crítico si la señal le lleva demasiado tiempo pasar de una parte a otra, por ejemplo, en comunicaciones satelitales, ¿no? Bueno, entonces, acá ya vemos que tenemos los CLB, los bloques configurables, las interconexiones, las matrices de conmutación, y bueno, ahora y vendrán los bloques de entrada-salida, ya sabemos lo que es. Son puertos que nos van a permitir ingresar datos y sacar datos. ¿Qué tipo de datos? Digitales. Estructura típica, fíjense, de una memoria SRAM basada en FPGA. Fíjense, básicamente, los CLB, las matrices de interconexión, y si nosotros nos vamos adentro de un CLB, me vuelvo los bloques negros, ¿qué tenemos adentro? Lo que venimos viendo también en las otras filminas, una LUT, que ya vamos a ver cómo es adentro una LUT. Fíjense cómo esto es ir metiéndonos cada vez más adentro, ¿no? Ah, y bueno, la unidad indivisible es el transistor al final del día, pero básicamente ahora estamos viendo desde arriba una FPGA, la cual tiene las matrices de conmutación, los bloques estos configurables CLB, y que ahora cuando hacemos un zoom en un CLB, ya sabemos que tenemos multiplexores, flip-flop y lookup table, que ya vamos a ver bien adentro cómo está formada una tablita de eso. Fíjense, acá tenemos como un zoom donde tenemos los bloques de conmutación, que van a ir haciendo la conmutación entre los distintos CLB y entre uno y otro. Por supuesto, yo vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros no vamos a estar viendo cómo se conecta un CLB con otro, pero cuando hagamos nuestras descripciones. Pero bueno, sí, tenemos que saber internamente cómo están formados estos dispositivos, que esto corresponde a la parte de tecnología. Cada CLB, cada CLB o bloque lógico contiene, ¿qué contiene? Una LUT, un multiplexor y un flip-flop. Me vuelvo, ahí lo vemos. Acá, acá lo vemos. Bien, ahí tenemos una configuración. La LUT, la LUT, el flip-flop y el multiplexor. Circuito simple, ¿eh? Pero muy importante por el bloque LUT. O sea, este es un circuito extremadamente sencillo. Si ustedes se fijan, esto es como un decodificador, pero bueno,
Esto es la base de un CLB. Vuelvo a repetir, por si no nos acordamos, yo sé que hay que ir agarrándole la mano a los términos, a la terminología. Los bloques lógicos configurables son nuestros bloquecitos acá de lo, dentro de la FPGA. Y si ustedes se acuerdan lo que les mostré hace un ratito, miren, ajá, miren lo que es eso. Hago zoom y me voy a este y fíjense cómo un bloque de estos, un CLB, está formado por LUT, flip-flop, MUX. Por supuesto, acá no nos muestra la conexión, pero adentro, cuando se sintetice, se va a generar todo el conexionado que corresponda. Miren la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad. ¿Mm? Miles de bloques que va a depender, obviamente, del modelo de dispositivo que nosotros estemos trabajando. Bueno, seguimos. ¿Hasta acá? ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende lo que vemos? Sí, sí. La LUT. 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 Fíjense, una LUT o lookup table contiene todas las compuertas lógicas, o sea, adentro intervienen, fíjense, y yo lo hice esto de esta forma, justamente, miren, para que no nos olvidemos que, en definitiva, estos son todos transistores al final del día. Entonces, una LUT contiene todas las compuertas lógicas, todos los tipos de compuertas, y puede realizar cualquier operación booleana dependiendo de cuántas entradas tenga. Por lo general, posee cuatro. Me vuelvo. Ahí tenemos. O sea, acá adentro, lógica combinacional. Si tengo cuatro entradas, lógica combinacional y una salida, ya sabemos qué hace esto. O qué puede llegar a hacer. Tengo entradas, así que puedo sacar funciones lógicas por acá. Un multiplexor. Sí, tal cual. Mirá. Y es como lo que planteábamos en el parcial, profe, de usar las cajitas con las funciones lógicas para no meter todas las Exacto, compuertas. Bien, muy exactamente. bien. Sí. Miren, miren lo que acaban de mencionar ustedes y fíjense esta luz. Dice, por eso cuando yo pongo texto, yo digo, esto hace falta. Fíjense, la luz es el componente básico de una FPGA y es capaz de implementar cualquier función lógica de n variables booleanas. Este elemento es una tabla de verdad en la que diferentes combinaciones de entrada, van a producir valores de salida, obviamente. El límite del tamaño de la tabla es n, donde n representa el número de entradas de la luz. Para la luz general de n entradas, el número de ubicaciones de memoria a las que accede la tabla es 2 a la n. Fíjense que al final la luz es como una memoria, ¿no? Si ustedes se fijan, me vuelvo, total, lo importante es verlo. Fíjense lo que dice acá. La estructura de una SRAM. Y si queremos encontrar el por qué, es porque la composición de esos bloques con LUT hacen de memoria. Termina siendo la LUT, sí, podemos decir, sí, es un bloque lógico, pero que hace como de memoria. ¿eh? Esto permite que la tabla implemente funciones de 2 por n a la n. Tenga en cuenta que un valor típico para n en una FPGA de Xilinx, o sea, es 6. ¿eh? La implementación de, la implementación de hardware de una LUT puede considerarse como una colección de celdas de memoria, ¿m? conectadas a un conjunto de multiplexores. Las LUT actúan como bit selectores
en el multiplexor, miren, para seleccionar el resultado en un momento determinado. Es importante tener en cuenta esta representación porque una LUT se puede utilizar como un motor de cálculo de funciones y como elemento de almacenamiento de datos. Por eso arrancamos por allá con el término SRAM. O sea que una LUT nos sirve como un elemento o para hacer cálculo, porque como es una tabla, termina siendo una tabla con entradas y que yo voy a realizar funciones lógicas acá, las puedo implementar como si fuese en memoria o como tenemos acá, un motor de cálculo. ¿Qué más tenemos? Miren, acá. Acá, fíjense cómo tenemos representada esta LUT acá. ¿De cuántas entradas es esta LUT? ¿Quién me dice? ¿4? No, fíjate. Esto que está acá es la cajita negra. Esto es como para entender, ¿no? Acá tengo una entrada y acá tengo otra entrada. Y esto tengo la salida. Estos son valores fijos. O que lo pongo a cero o lo pongo a uno ya en el multiplexor. Pero está adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. La variable más significativa controla el último multiplexor. O sea, A controla este multiplexor. Y B controla este multiplexor. Entonces, yo armo esta tabla y de acá me va a salir una función lógica. Entonces, cuando tenga 0, 0 me va a salir 0. Tenga 0, 1 va a salir 1. ¿Me van siguiendo? Entonces, con estos dos multiplexores y con esta tablita, saco esta función lógica, poniendo fijos estos valores ya. A ver, yo no quiero que se me confundan. Tengamos en cuenta que esto se va a generar, o estas LUT están, digamos, ¿cómo podemos decir? Cuando nosotros compilemos nuestra descripción, se sintetice hardware y se va a armar las funciones que correspondan. Eso es lo que tenemos que entender. No vamos a ponernos nosotros a armar una LUT ni a ponerle los valores a esta LUT. Pero cuando nosotros veamos las características de un dispositivo, una FPGA, y nos diga tiene tantas LUT, vos ya vas a saber qué es una LUT y qué podés llegar a hacer si tiene X cantidad de LUT. Si sabes qué hace una LUT. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿O voy rápido? Está medio confuso. Ustedes me dicen, ¿eh? Miren, con las LUT se crean funciones lógicas complejas arbitrariamente. O sea, acá estamos hablando de dos entradas. Normalmente decimos que vienen de 4, de 6 y demás. Entonces, nosotros o el sistema puede armar funciones complejas que las va a implementar a través de LUTs. No nosotros no vamos a poner a toquetear ninguna LUT. Eso está adentro del FPGA. Pero para crear una función compleja que nosotros necesitemos o que hagamos la descripción, el sistema va a implementar las LUT. Y después vendrá esto acá, no nos confundamos con el multiplexor que va a salir después y el flip-flop que va a salir después. Se observa una LUT de dos entradas, K, y un ejemplo de una LUT para crear la función. Fíjense, con esta LUT yo creé esta función. Si ustedes se fijan, A negado por B, o sea, eh, me parece que acá faltó. Ah, acá está. A negado B, sería este término, más, son los mini términos, ¿no? Más A por B negado. Y esta LUT no termina siendo más que una hora exclusiva. O esta LUT. La función lógica que me entrega acá.
¿Me siguen? ¿Los Sí, tengo profe. conmigo? Sí, O sea, en definitiva, ¿qué obtengo con una loop? Una función lógica. ¿O qué termino implementando yo? Una función lógica. Ah, pero vos me dijiste una memoria también. Puede hacer de memoria. Pero fíjense cómo con una LUT de dos entradas, en este caso, y asignando acá genérico 0, 1, puedo tener cualquiera de los valores. Pero acá, dándole estos valores, obtengo la función OR exclusiva a través de una LUT. ¿Qué más? Miren esto. Tenemos una tabla de verdad. Antes teníamos dos variables de entrada. Dijimos, las variables de entrada son las que comandan las entradas de selección. Y fíjense, la más significativa controla el último. La más significativa. Vamos. La más significativa, fíjense, MSB, LSB. La más significativa controla el último. Entonces, tengo una tabla de verdad acá, fíjense, y esta es la LUT. Entonces, a la salida voy a obtener mi tabla. Y miren cómo crece esto. No nos vamos a poner a calcular todo esto que está acá. Pero fíjense cómo, sí, lo importante, fíjense, eh, entender cómo armamos nosotros con una LUT lógica, en definitiva. Una LUT de 4 entradas que consta de dos LUT de 3. Esto es lo que teníamos hace un ratito, perdón. Me fui. 16 celdas SRAM almacenan la configuración del LUT. Las entradas de LUT pueden verse como las direcciones de las celdas SRAM que acceden a los valores almacenados mediante múltiples multiplexores. Diferentes valores en las celdas SRAM de una LUT crean diferentes funcionalidades. Bueno, no quiero leer más para no confundir. ¿Se entiende cuál es la función de una LUT? ¿Se entiende hasta acá qué me hace esta tabla o lookup table? ¿Qué contiene acá adentro? Las funciones lógicas. Exactamente, yo puedo implementar funciones lógicas, bloques de memoria, etcétera. Pero que no de vuelta, voy de nuevo. Yo no voy a ir a tocar una LUT ni a hacer nada sobre una LUT. Esto lo va a hacer, lo va a implementar cuando se sintetice el hardware después de compilar. Chao. Ninguno va a ir a toquetear una LUT. Pero sí tenemos que saber desde lo tecnológico cómo está formado esto. Acá adentro dijimos, tenemos todos los tipos de compuerta acá adentro. Entonces, todo lo que hemos visto en técnicas digitales, la primera parte, tiempo de retardo, tiempo de propagación, eh, el, eso que cierra timing, eh, todo eso aplica. Todo eso va a aplicar acá. Y es lo que yo le mostraba, eso que parece una ciudad. Imagínense cuando la información pase de una celda a la otra, de un CLB a otro a través de las matrices de interconexión. Claro, vos podés decir, pero eso serán nanosegundos. Puede que lo sea, pero que bajo determinadas condiciones, en determinados chips, sea crítico. El camino crítico, eso que veníamos diciendo. Y que yo tenga que hacer un diseño o una descripción, si no cierra el timing, tendré que volver a reprogramar, redescribir
mi hardware hasta que logre que cierre ese timing. ¿Eh? Por eso es muy importante, por lo menos que entendamos cómo está formado internamente una FPGA. Acá dijimos, Profe, sí, ¿las EEPROM tienen un límite de reprogramado? normalmente todos los O- dispositivos tienen sí, un límite de lectura-escritura, llamémosle. Y esto lo sabemos ah, porque hasta los discos SSD no son eternos. claro. Tienen una cantidad de ciclos. Eso te lo puede especificar cada fabricante, pero sí, no hay. Lo que pasa es que, a ver, probablemente, miren, nosotros tenemos las Spartan 3E, sí, de las Basis. ¿Cuántos años hace que se vienen usando esas placas? Y todavía no se llegó a la vida útil. Entonces, imagínense que la, mm, si yo me compro una placa que la uso en una determinada aplicación, es muy difícil que llegue a la vida útil de la cantidad de ciclos de lectura-escritura. Pero sí, sí, sí. Ahora, en una computadora es mucho más fácil, entre comillas, porque la computadora la tenemos prendida todo el tiempo, escribimos, borramos, cargamos, demás. Entonces, un disco duro de estado sólido, por supuesto que va a estar sometido a muchísimos más ciclos de lectura-escritura. Pero la respuesta es que sí, que todo tiene ciclo. Un contactor, el fabricante te dice, yo te garantizo que tiene 1 millón de ciclos. ¿Qué serían ciclos? De conmutaciones. Todo el mundo sabe lo que es un relé, ¿no? Un contactor. Eh, Después puede que funcione más, ¿eh? Puede que funcione mucho más, pero garantizado, el fabricante te dice, de un relé, 1 millón de ciclos. Si tenés suerte, eso puede seguir andando. Pero sí, todo tiene un ciclo, digamos, de vida útil. Bueno, la salida de la luz va al flip-flop y al MUX. No nos confundamos con los MUX que están acá adentro, ¿ok? De la luz. No nos confundamos. ¿Cómo está formado esto acá? La función de salida va a la etapa de flip-flop y después a la etapa de multiplexor en una FPGA. El flip-flop D guarda la señal, o sea, preserva el estado de la información que sale de la luz para saber qué fue lo que salió de ese bloque lógico. Me vuelvo. O sea, que lo que salga de acá se guarda en el flip-flop. Y fíjense, me vuelvo. Dijimos que el último eslabón acá es el multiplexor. Ya, ¿a dónde nos vamos? ¿Se acuerdan qué era esto? El bloque programable. La matriz esta de conexión o de conmutación. El multiplexor, fíjense que, a ver, no me quiero volver toda la filmina. Eh, Teníamos los CLB, todos los CLB en dibujito en color negro, y esos CLB iban a través de las matrices de conmutación. Se interconectaban todos entre ellos. El multiplexor está conectado a la matriz de conmutación y sirve para activar los multiplexores y seleccionar las señales que se van a conectar a otros bloques lógicos o a otras matrices de conmutación. ¿Se acuerdan? A ver, sí, acá tenemos, ahí. Acá tenemos los CLB y acá tenemos las matrices de conmutación. Entonces, cada CLB tiene su multiplexor y se van a ir haciendo todos los interconexionados a través de las matrices esas de conmutación. Yo sé que no es fácil, estos son cuadrados, rayas, no es fácil interpretarlo, pero a grandes rasgos tenemos que darle la interpretación
es a modo bloques. Eh, no podemos irnos pero esta línea, esta con qué se conecta. Bueno, es algo genérico, pero tenemos nuestros CLB y van a ir a través de las matrices de interconexión con otros CLB que estarán por acá, y que acá adentro ya sabemos que hay la lookup table, la LUT, el flip-flop y el MUX. Cada bloque lógico, cada CLB, tiene una LUT que puede realizar cualquier operación booleana, y las operaciones booleanas se pueden implementar con circuito electrónico. Ahí ya lo habíamos visto. Por lo tanto, cada CLB puede ser un circuito, o sea, fíjense esto, ¿no? Fíjense esto. Cada CLB puede ser un circuito en particular. Y esto da lugar a la implementación de circuitos lógicos muy complejos. O sea, me voy acá para que pesquemos ese concepto. Cada CLB, cada bloquecito de estos es un circuito. Cada bloquecito de estos. Entonces yo puedo implementar lógica extremadamente compleja si cada uno de estos hace algo. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo tengo esto que es una WART, esto que es una SRAM, este otro bloque que es no sé qué, y hago toda la interconexión. ¿Se dan cuenta por qué nosotros, eh, por qué adentro de estos dispositivos no hay ejecución secuencial como pasa en un microcontrolador? Se, se- se puede llegar a entender eso, que esto es todo puro hardware. Entonces, tengo todos estos bloques, todos estos CLB, bloques lógicos programables, que cada bloque de eso puede ser un circuito en sí, e interconecto todo. Entonces, esto no se ejecuta jamás de manera secuencial. Esto va todo en paralelo. ¿M? Y como decimos acá, podemos implementar lógica muy compleja. Yo lo que les pregunto es, ¿ustedes quieren que sigamos hasta las 11 o arrancamos a las 9 para cortar antes? Lo que ustedes decidan. Como quiera, profe, pero hay algunos compañeros que no pudieron entrar, no se enteraron de la clase y por ahí se va a hacer muy largo para ellos ver la grabada. Listo, listo. Entonces, déjame ver, a ver cuánto nos está faltando de acá. Después están hagamos lo siguiente. Después, en todo caso, retomamos en esta parte. Hasta acá, pregunta, ¿se entendió? Nosotros llegamos a que cada CLB puede ser un circuito lógico en particular. Si ahora tenemos, en este caso, tenemos nuestra FPGA y cada uno de estos es un circuito en particular, que no siempre va a ser así en cuanto a que se van a usar todos. Cuando me dice usaste tantos bloques y usaste tres y el 1% de tu CPLD1. Si usarán una cierta cantidad, se interconectarán y tendremos nuestro contador, por ejemplo, funcionando. Bueno, cada FPGA posee una serie de entradas y salidas disponibles para que nos comuniquemos con la placa. Bueno, era eso que veíamos al principio. Tenemos los bloques acá de entrada-salida. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá vemos que cada tarjeta, cada placa, dependiendo del fabricante, del modelo o demás, puede ser utilizada para diseñar sistemas embebidos, ya que en realidad no se está programando, fíjense cómo siempre vamos a recalcar, sino que se está diseñando un circuito integrado utilizando el lenguaje HDL. ¿Eh? Ahora, no sé, si quedaba alguna duda de por qué era en paralelo, de por qué no era secuencial. Espero que esto ya no haya quedado duda, y si quedaba, que con esto se entienda. Cada bloque, cada CLB, implementa un hardware, un circuito en sí. Entonces, si yo estoy interconectando circuitos, ahí no hay ejecución secuencial. Listo. Hasta acá llegamos. Esta era la última filmina. Entonces,
Vamos a hacer una cosa, voy a dejar de grabar. Eh,